la mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que llamaron el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. Y como siempre, la historia la conocemos por las películas, en este caso, muchas y muy taquilleras, quedando todo en una simple y romántica historia de amor. Pero algo no cuadra en esta historia, y es pura física. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó, contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. Y al investigar un poco el tema, comienzan las sorpresas que no son tan conocidas. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de JP Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, JP Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Belfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con $5 millones de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Curiosa historia, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa, ni mucho menos, porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian, del mismo propietario, JP Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la señal de SOS, es tonto. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible, pura física. Y bueno, pensaremos, ¿todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como JP Morgan, como dueño y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva.
Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y, ¡oh, sorpresa!, resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera, y en las hélices el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. Bueno, a ver si ahora alguna productora se digna a hacernos una película más creíble sobre lo que pasó, a fin de disiparnos las grandes dudas que tenemos todos sobre el hundimiento del Titanic. Bueno, voy a intentar hacer un vídeo corto explicando un poco la situación. Primero os cuento 5 céntimos del primer panorama. Yo vine a Argentina, Mar del Plata, el 19 de diciembre de 2019 por primera vez, creyendo que podía promocionar los libros aquí. Cuando tenía que volver el 15 de mayo de 2020 no me dejaron volver y estuve confinado 5 meses. Y en ese periodo fue cuando empecé a descubrir que hay un plan divino y que me trajo aquí para que descubriera ese proceso de manipulación que está sujeto a la humanidad hace tantos miles de años. Antes que nada, y de proseguir, 4 datos importantes. Primero, felicitación a Ricardo Delgado y al doctor Sevillano por su labor brutal de información a la humanidad. Sé que es una difícil encomienda porque la humanidad está totalmente seducida y engañada por unas élites de control y ni se imaginan las intenciones de estos. Por eso Hollywood en 1949 fue comprado por Rockefeller para, mediante el primado negativo, que es lo que se hace en las películas de ciencia ficción, instaurar en las personas la mentalidad de que todo lo que están diciendo es mentira o falso. Perdón. Veo una pareja que se acerca y me ha distraído todo lo que existe en las películas de ciencia ficción como si fuese falso, pero no más lejos de la realidad. Existen batallas campales fuera de esta galaxia, del universo entero. Uno de los objetivos principales por los cuales estoy haciendo este directo es simplemente para alentar al doctor también Marcelo Martínez, que he visto que había hecho un vídeo interesantísimo en el que dibujaba de manera simbólica cómo la población está siendo seducida creyendo que los gobernantes están haciendo cosas positivas para ellos. Es muy poderoso lo que quieren hacer con la humanidad, que es eliminarla, 6.000 millones, tal como está descrito en las piedras de Georgia. Y por tanto esos grandes magnates que se presentan como grandes salvadores de la humanidad son todo lo contrario, son genocidas directos cuyo objetivo único es eliminar a la población. Sé que es difícil que las personas escuchen mi mensaje y le presten atención, puesto que la historia ya ha sido construida, totalmente modificada para que el hombre no pueda descubrir en ningún momento ese origen divino al cual vamos a ascender ahora con 6ª dimensión, 5ª dimensión. Vamos a pasar de la 3ª que estamos a una 6ª dimensión. En el follón de vidas, reencarnaciones, está toda una manipulación. Había un proyecto experimental, habría que hablar de Enki, habría que hablar de Enlil, pero por supuesto que las personas que me escuchan por primera vez, hablar de todo eso es como, no deja de ser más que una película de ciencia ficción más, por tanto van a interiorizar que es totalmente falso. Pero a mí se me han develado muchas informaciones. Yo os cuento unos mensajes más importantes que hoy he percibido y he recordado. Cuando me permiten volver a España el 13 de septiembre de 2020, llego al aeropuerto de Buenos Aires, nunca recuerdo el nombre, no lo pronuncio porque luego se me van a reír de mí, a Seiza o algo así. Estaba todo precintado,
solamente había la taquilla de facturación y una azafata de Iberia se acerca y me dice: esta mascarilla que me había hecho Lili no es homologada, por tanto no sirve, porque en España tal, ¿no? Entonces delante de facturación estaba abierta la farmacia y al lado un establecimiento donde venden tabaco. En España le llamamos estanco, en Buenos Aires no sé cómo se dice. Qué casualidad, dos de las compañías de las élites. Una vez sabemos por los estudios de los grandes que está haciendo Marcelo Martínez, el doctor Sevillano, en la parte que corresponde a todo lo que están haciendo, y Ricardo Delgado, saben que en todos los productos existe el óxido de grafeno que se quiere inocular sí o sí al humano para tenerlo como un pequeño zombie robotizado, incluso destruirlo y llevarlo a muerte como está pasando, y lógicamente los medios que están en confabulación están ocultando y maquillando. Por eso os quería decir esto, ¿no? De que las farmacias, que son fabricantes de productos de la élite, están simplemente para suministrar esos productos de envenenamiento brutal que ya en 1903 el señor Rockefeller se encargó de hacer crecer a partir de los derivados de petróleo, maquillando una industria farmacéutica con el objetivo de sanar a la población, cuando el objetivo era todo lo contrario, eliminarla. Y recordad, siempre me gusta mucho ese relato porque lo he sentido así, presentido así, y las señales que se han manifestado en mi vida no hacen más que invocarme a que manifieste todo eso. Cuando los médicos primeros empiezan a descubrir que los medicamentos de la industria farmacéutica creada por Rockefeller empiezan a crear cáncer, el señor Rockefeller crea la Asociación de Cáncer de Estados Unidos y empieza a perseguir a los médicos, quitándoles licencias y encarcelándolos. Siempre ha sido lo mismo. Todo esto lo podéis traducir a la Segunda Guerra Mundial, sistema bancario creado para someter y destruir a la raza humana. Las crisis económicas no existen. Mi padre nació en el año 29, qué casualidad, no lo es, tenía que destruir todo ese parangón, por eso yo vine como uno de los 144.000 para poder descubrir desde dentro el engaño del sistema financiero. El sistema financiero, que es el segundo paso de la marginación social después de inocular a todas las personas. Fijaros los grandes enfrentamientos que existen por sanitarios, la gente que empieza a descubrir la verdad, pues ¿qué van a hacer? Están viendo a personas que se están perdiendo la vida días más tarde de algunas horas, incluso algunos meses, es igual, no importa, porque te inoculan unas sustancias que lo que hacen es generar un parásito nuevo en tu cuerpo, de las vías que sean. Podéis imaginar lo que queráis. Y como los medios están confabulados, pues lo que hacen es ocultar. No quiero extenderme más a mí, solamente os digo que no me queráis, que los grandes medios de comunicación como Facebook y YouTube sirven a las élites y por tanto están simplemente, la tecnología que ahora que ha sido liberada simplemente para tener al humano controlado, la tecnología tiene, si no 10.000 años, pues imaginaros lo que hay, es increíble. Yo siempre confié, admiré, cuando escribo los libros, admiraba a los grandes